Para esta práctica de metalografía, este es el objetivo. El alumno conocerá los diferentes procedimientos y equipos para la elaboración de una muestra metálica para su análisis metalográfico. Vamos a comprender las diferentes técnicas de corte, encapsulado y pulido. Finalmente, con la muestra preparada, se debe observar en el microscopio con la finalidad de identificar las diferentes fases que pueda contener el material. Todos estos procedimientos estandarizados, como les comentaba, provienen de la norma ASTM E11, que indica un procedimiento estándar para la preparación de muestras metálicas para su análisis metalográfico. Entonces, el estudiante será capaz de obtener muestras para este análisis a partir de la presentación comercial de metales y sus aleaciones. Generalmente las presentaciones comerciales son varillas o diferentes materiales en bulto, como pueden ser placas, etc. Entonces, el procedimiento general se los voy a mostrar para análisis micro y macroestructural. Es el siguiente. Entonces, nosotros necesitamos analizar los bordes de grano de materiales metálicos. Estos bordes de grano se relacionan directamente con las propiedades mecánicas del material. Habíamos comentado que para límites de grano más pequeños, generalmente el material suele ser más duro, más resistente o soporta mayor tensión. Entonces, en esta práctica se utiliza, además de la probeta y de la muestra, una lijadora, cortadora de metal, desbastadora eléctrica, puladora de paño, encapsuladora metalográfica, que era la que les comentaba. Vamos a utilizar en este caso un simulador virtual. Es común utilizar otro tipo de materiales como bronce, acero, aluminio. Nosotros vamos a utilizar fundición gris de hierro y acero dulce. Entonces es necesario contar con paño para esmeril. Esto es para pulir. Algunos materiales para poder realizar un ataque químico para precisamente develar o revelar las fases del material. Entonces, en un laboratorio debemos contar con bata, lentes de seguridad, guantes también, etc. Entonces, inicialmente el primer paso será cortar las barras de metal. Esta es la cortadora con la que contamos en la unidad. Se montan las barras. Esta cortadora utiliza un material líquido que es un lubricante para evitar que se genere fricción y que por ese aumento de temperatura la superficie del material cambie. No queremos que cambien las fases ni las propiedades originales. Entonces ahí se montan, utiliza un cortador de disco que mediante esta barra se manipula, se acerca a la muestra y se corta. Se debe cortar una probeta de alrededor de 1 a 2 centímetros de diámetro y 1 centímetro de longitud. Entonces, como les comentaba, para poder manipular esa pequeña probeta es necesario encapsularla. Se encapsula por medio de este equipo que lo que hace es rodear la muestra de un polímero que es baquelita, de tal modo que sea más fácilmente manipulable. Entonces se introduce en una cámara la muestra, se coloca baquelita, generalmente en polvo. Esta encapsuladora lo que hace es que calienta la muestra hasta 180, 200 grados centígrados. La baquelita se derrite, el metal no le pasa nada. Y posteriormente enfría. Entonces, ese material, que es la baquelita, se solidifica alrededor del metal y lo que hace es que va a ser más fácilmente manipulable. Entonces, esa muestra posteriormente se lija mediante este equipo. También se puede hacer un lijado manual.
se elija de tal modo que tengamos una superficie más uniforme. Entonces la lija se debe de ir utilizando en un sentido, de tal modo que se comience con la lija de tamaño de grano más grande e ir avanzando a una lija de tamaño de grano más pequeño. Entonces, finalmente, se pule. El pulido fino se realiza también en un equipo, puede ser una pulidora, que utiliza discos o paños que pueden ser de alúmina, de óxido de magnesio o de polvo de diamante. Esto con la finalidad de tener una superficie uniforme y además de que se tenga una superficie lisa. Como los límites de grano se observan en 2 dimensiones, es complicado si no tenemos una superficie lisa enfocar con el microscopio. Entonces el último paso sería utilizar un microscopio óptico para ver la estructura del metal. Entonces este es el procedimiento a grandes rasgos de la metalografía. Para simular este proceso voy a utilizar este simulador, que es un ensayo metalográfico que compara acero dulce contra fundición de hierro gris. Entonces vamos a utilizar este simulador que repite los pasos que acabo de comentar para poder observar la estructura. Muy bien. Entonces los equipos que utiliza este simulador es una lijadora, utiliza una pulidora y utiliza un microscopio óptico. La primera parte se comenta aquí algunas definiciones. Estos 2 materiales que vamos a comentar son aleaciones. Una aleación es un metal compuesto por 2 diferentes metales. Es una solución sólida donde se combinan 2 o más elementos metálicos para darle mayores propiedades mecánicas, como resistencia a la tracción, resistencia a la corrosión, etc. Se comenta que la magnificación del microscopio se refiere al grado visual de alargamiento en un objeto observado. Por ejemplo, una magnificación de 50x significa que estamos observando la superficie del metal aumentado 50 veces. Entonces, si recuerdan, comentamos que para el tamaño de grano que se calcula utilizando la norma ASTM E11, se generan micrografías de 100x. Entonces 100x significa que hubo una magnificación de 100 veces en el microscopio óptico. Para comenzar vamos a dar clic en esta flecha. Se comenta paso 1, se tendrían que obtener las muestras de acero dulce y de fundición de hierro gris para ser analizadas. Entonces el acero dulce tiene bajo contenido de carbono. Todos los aceros son una aleación hierro-carbono. Particularmente el acero dulce tiene entre 0.05 a 0.25% en peso de carbono. El resto es hierro. Entonces se utiliza en cables, se utiliza en clavos, en autos, etc. La fundición de hierro gris contiene de 1.5% a 4.3% carbono. Y en este caso se usa generalmente en sistemas de bombeo, en válvulas, etc. Estas serían las probetas que se utilizarían de ambos materiales. Entonces tenemos que utilizar una cortadora, como lo veíamos, la cortadora de disco, para generar muestras de alrededor de 1 a 2 centímetros de tamaño. Estas muestras se encapsulan para su mejor manipulación. Este simulador me parece que no tiene el paso de encapsulación, pero para hacerlo más fácilmente manipulable se puede encapsular en un polímero como puede ser baquelita.
Entonces, teniendo la muestra lista, lo que se hace es inicialmente lijarla para obtener una superficie plana mediante este equipo. Entonces, lo que se haría, aquí voy a hacer clic, sería lijarla en un solo sentido. Esto se puede utilizar también de forma manual. Sin embargo, aquí es importante comentar que se debe de lijar comenzando por la lija de grano más grande. Entonces, se puede utilizar inicialmente una lija de 100, 200, tamaño de grano, e ir aumentando el tamaño de grano. Primero lijar con la más grande, luego aumentar, por ejemplo, a uno de tamaño más pequeño y así sucesivamente. Entonces, en este papel polish paper, que es la lija propiamente, aquí se menciona un tamaño 1. En México nosotros utilizamos tamaños con diferente notación, pero es el mismo concepto. Entonces, primero se utilizaría con un tamaño más, en este caso, un tamaño de grano más grande. Luego, aquí se comenta que se pase al tamaño más fino, al 2, posteriormente al 3, etcétera, colocando el espécimen o la muestra con 90 grados de inclinación con respecto al papel de lija. Esto para que sea la superficie uniforme y se obtenga una muestra regular. Entonces, se seguiría aumentando de tamaños. Nosotros en la unidad utilizamos lijas comenzando por el tamaño 100, luego quizás 400, 600, de tal modo que la más fina sea la de 1000 o 1200. Entonces, se lijaría en ese sentido, de tal modo que vayamos aumentando las lijas gradualmente. Aquí se comenta por qué el espécimen se lija en una sola dirección o se frota en una sola dirección. Aquí la respuesta, aquí es un pequeño quiz para los alumnos para responder esta pregunta. En este caso, la respuesta es para colocar todas las rayaduras en una sola dirección y evitar que la muestra se raye, minimizar la rayadura de la muestra en diferentes direcciones. Luego sería realizar un pulido. Después del lijado, se realiza un pulido mediante esta pulidora. Entonces, se coloca principalmente en el disco alúmina o polvo de alúmina. Esta es una solución de alúmina para evitar que se raye la muestra. La alúmina es un cerámico, es un material blando que me permite recubrir el disco de tal modo que el propio disco no raye la muestra. Entonces se coloca la muestra en esta pulidora, se enciende. Esta pulidora previamente se le colocó un paño, que puede ser de alúmina también, puede ser de polvo de diamante. Lo que hace es que este disco gira, va frotando la muestra y va retirando imperfecciones en la superficie, de tal modo que se obtenga un acabado espejo. El acabado espejo se podría observar a simple vista, se observa la cara con la cual se está puliendo y se observaría que van disminuyendo sus rayaduras. Entonces se apaga la pulidora. Se comenta que después del pulido fino hay que limpiar la superficie pulida de las muestras con agua y secarla, de preferencia en un soplador o en un ventilador de aire caliente, en una secadora. Entonces, ok. Pasamos al siguiente paso. Ya determinado el acabado espejo para estos materiales, utilizamos un solvente para ataque químico. En este caso, para aleaciones de hierro-carbono se recomienda nital al 2%, que recordemos es un reactivo
que mediante una oxidación disuelve selectivamente una de las fases de esos materiales. Este material es una solución acuosa de ácido nítrico y etanol. En este caso, esa solución se evalúa al 2%. Entonces, esa solución sirve de ataque químico. Aquí un comentario. Aquí el simulador no menciona que se utilicen guantes, pero en el laboratorio se deben de utilizar guantes de nitrilo y bata siempre que se manipulen sustancias ácidas. Y en general siempre que se manipule cualquier tipo de reactivo. Entonces aquí se aplica por medio de un pequeño algodón. Deben de utilizarse guantes. Se cierra ahí el reactivo y se aplicaría en la superficie del material. Para este ataque químico es importante comentar que como son ácidos fuertes, el ácido nítrico es un ácido fuerte, solamente se coloca durante un tiempo pequeño en la muestra, cerca de 15, 20 segundos, y posteriormente se debe lavar con etanol y luego con agua. Entonces aquí se pregunta por qué el espécimen se coloca en 90 grados. Primero dice que para nivelar todas las rayaduras, para hacerlo más suave, por ejemplo, o determinar un acabado más suave. En este caso la respuesta es que son ambos, 1 y 2, para tener un acabado más suave y además las rayaduras disminuirlas. Entonces lo que hace este ataque químico es disolver una de las fases y deja expuestos los límites de grano en la estructura del material. Finalmente seguiría a observarlo en el microscopio a diferentes magnificaciones. Entonces, por ejemplo, a 50x, esta sería la microestructura del acero dulce, esta sería la microestructura de la fundición de hierro. Entonces, observen que son diferentes. Ok, entonces se pregunta cuál va a ser el reactivo para estos dos materiales. Utilizamos mitad. Esa sería la respuesta correcta. Entonces aquí nosotros podemos variar la magnificación. Si yo la varío, por ejemplo, a 500x, observen cómo se observa la microestructura. Entonces este es acero dulce, este es fundición de acero. Y los límites de grano, aquí ustedes los pueden discutir. Noten que aún así hay pequeñas rayaduras del material, aún después del lijado y del pulido. Sin embargo, nos es suficiente para poder observar la microestructura. Si yo cambio, por ejemplo, a 100x, observen que los límites de grano o los bordes de grano para la fundición de acero son más grandes que los bordes de grano del otro material. Entonces aquí se puede discutir esos resultados. A 100x yo tengo bordes de grano más pequeños para el acero dulce y bordes de grano más grandes para la fundición de acero. Si yo regreso a 50x, aquí yo estaría cambiando los objetivos del microscopio, que son estos, o las lentes. Entonces a 50x no se aprecia de forma clara, es necesario una magnificación más grande. Entonces a 100x es el estándar que menciona la norma ASTM de metalografía, en donde podemos analizar los bordes de grano. Entonces doy siguiente y estas serían las observaciones. Estos serían los resultados de la práctica de metalografía. Observaciones. Hay que observar las microestructuras a diferentes niveles de magnificación y comparar las microestructuras o bien los detalles microestructurales de ambas muestras. Dice, mueve el mouse en la imagen para observar sus propiedades.
Entonces, vamos a ver. Inicialmente se tiene a 50x de magnificación. La imagen de la izquierda es acero dulce, la imagen de la derecha es fundición de hierro gris. Entonces voy a colocar el mouse aquí, acero dulce. A 50x me menciona que se tienen dos fases, es decir, dos regiones del material con diferente estructura cristalina. Los detalles de cada fase. En el acero dulce se tienen dos fases principales, ferrita, en este caso es la región más clara en la imagen, representa esta fase. Se forma una matriz alfa, ferrita también se le conoce como ferrita alfa, que consiste principalmente de ferrita proeutectoide. Este es un punto del diagrama de fases hierro-carbono. La zona más oscura para el acero dulce es perlita. Entonces, está representada por los puntos más oscuros. Se dice que tiene una morfología lamelar, como si fueran láminas, que puede ser observada a mayores magnificaciones. Vamos a tener que observarla a 500x para observar más claramente esa fase perlita. También se comenta, estoy en el acero dulce, se comenta que la fase perlita confiere más fuerza o más dureza al material. Consiste de ferrita y cementita, principalmente, alternadamente. Son fases laminares una sobre otra. Para el caso de fundición de hierro gris, se tienen tres fases. En este caso, la zona que parecen hojuelas es carbono grafito. Ese es carbono con fase cristalina hexagonal, formado por una lámina tras otra. Se tiene ferrita proeutectoide, es decir, concentrada en la fase grafito con perlita en los bordes de grano. Entonces, en este caso, esa ferrita en este acero, en esta fundición, perdón, es más blanca comparado con otras fases. Es la zona más clara. Y perlita, también contiene perlita este material, es la zona más oscura que la ferrita. Como habíamos comentado, es una estructura laminar. Consiste en capas alternadas. Entonces, esas son las fases que se encuentran en estos dos materiales. Yo puedo aumentar la magnificación, por ejemplo, a 100, y observen que cambió. Entonces, aquí yo lo veo más cerca. Acá también. Aquí yo puedo identificar las dos fases. Y aquí yo puedo identificar las tres fases. Vamos a aumentar a la máxima magnificación, ahora de 500x. Y aquí se observa muy bien. Entonces, en el acero dulce, la fase más clara es ferrita, la fase más oscura es perlita. Entonces, esta sería la fase oscura, perlita. La fase clara es ferrita. Y para la fundición de hierro o fundición gris, el grafito son las zonas como hojuelas. La ferrita proeutectoide, en este caso que dice que se concentra entre los límites de grano de grafito y perlita. Sería la más blanca comparada con otras fases. Entonces, eso es ferrita. Sería lo que tenemos aquí más claro. Ferrita. Perlita, en este caso es la matriz, ferrita alfa, que es más oscura que la ferrita. Entonces, estas zonas grises seguramente son perlita. Y las hojuelas o estas líneas mucho más oscuras es grafito. Noten que ese grafito se puede encontrar en los límites de grano entre ferrita y perlita, precisamente porque hay precipita. La precipitación es un mecanismo de solidificación donde se forman núcleos o sitios de nucleación
en límites de grano y van creciendo. Entonces, como el hierro en fundición gris es una aleación de hierro con carbono, los diferentes fenómenos de difusión entre esos materiales hacen que se formen estas fases que son más estables. Entonces, de esta forma nosotros podemos analizar las microestructuras de ambos materiales, tanto acero dulce como en este caso fundición de hierro gris. Este es el uso del simulador. Lo voy a colocar también en este video grabado en los comentarios. Y eso sería todo entonces.